La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Vamos a la Biblia ahora, Mateo capítulo 13, en lo cual estamos hablando del reino de los cielos desde ya hace casi 2 meses y metidos en este capítulo, entendiendo cuál es nuestra postura delante de Dios, nuestra posición para presentarnos delante de Dios al acercarnos a Él en oración. Estamos en un paréntesis dentro de la enseñanza del Padre Nuestro, dando el detalle específico de la postura con la cual yo debo acercarme a Dios. Vamos al texto que le digo, Mateo capítulo 13, verso 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hablando del reino de los cielos, de cómo es ese Dios que está en el cielo, Dios tiene para nosotros, para vos, esta noche decirnos algo bien puntual. Está comparando el Señor el reino de los cielos con una red. Y esa red dice que es echada en el mar, y cuando es echada en el mar, atrapa toda clase de peces. Llegó el momento, lamento decirte, llegó el momento, no te quiero molestar, llegó el momento, luego de todo lo que hablamos, lo que significa el reino de los cielos, entramos a este último punto, llegó el momento en que te convertís en un pescador. Llegó el momento en que te convertís en una red. Llegó el momento en que tenemos que salir de la comodidad, salir de simplemente el andar diario, salir de las cosas cotidianas y empezar a ver respecto de la necesidad. Llegó el momento de ver la necesidad del otro, de ver la necesidad no solamente en lo económico, no solamente en lo físico, sino en la necesidad espiritual. Estábamos hablando ayer también en el instituto que durante muchos años la iglesia se equivocó en la manera de evangelizar y en la manera de enfocar la necesidad, de tal forma que hoy no sabemos hablarle a una persona que esté en buena posición. Solamente sabemos predicar diciendo Jesús te va a prosperar, sabemos predicar diciendo Jesús te va a sanar. Entonces le sabemos hablar al pobre y al enfermo. Pero si nos encontramos con una persona que no es ni pobre ni enferma, ¿qué le dice? ¿Cómo le predica? ¿Cómo le dice que necesita encontrarse con Jesús? Llegó el tiempo de cambiar la metodología y de empezar a mirar la necesidad mayor que hay fuera. Les puedo asegurar que la gente adinerada puede llegar a tener más necesidad de la que tiene usted. Uno siempre dice, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. ¿Escuchó esa frase? Bueno, yo le voy a decir todo lo contrario. A más dinero, más nervios. Sí tendrán una vida mucho más acomodada, sí tendrán una vida de recorrer el mundo, sí tendrán una vida de hacer un montón de cosas, pero sin Cristo tienen una vida llena de temores de perder lo que tienen. Tienen una vida llena de estrés para poder mantener lo que tienen. Tiene una vida de corridas para poder estar al nivel de lo que tiene que estar. Entonces hay que saber cómo llegar a una persona en esa situación. El reino de los cielos es una red. ¿Alguna vez vio una red? ¿Sabe cómo es una red? La red, ¿sabe cómo se hace una red? Tejida. ¿Qué se teje? Hilos que se van entrelazados entre sí a la distancia que se necesite según la función que tiene. Hilos entrelazados, anudados. Una red es un compuesto de hilos en 2 posiciones distintas que están anudados o entrelazados. Una red no es un hilo, una red no es un nudo. Para hacer una red en la cual manifestamos el reino de Dios, tenés que tener en cuenta al que tenés a la derecha, al que tenés a la izquierda, al que tenés adelante y al que tenés atrás. Para hacer una red en la que Dios, Señor, para hacer una red en la que Dios se mueve, tus brazos deben estar permanentemente extendidos como Jesús en la cruz, tus pies puestos en la tierra y tu mirada en el cielo. Para hacer una red tenés que ser lo suficientemente amplio
para expandirte. Recuerdo la palabra que el Señor nos dio para este año, y esa palabra es la que ese texto bíblico es el que va a estar. Bueno, estoy diciendo demasiadas cosas juntas, espero que las pueda recibir todas juntas. Vamos a hacer un trabajo de guerra espiritual en esas casas en las cuales vamos a abrir para bendecir el barrio, en esas casas donde va a ser tal vez su casa o va a ser la casa de algún otro hermano y usted va a estar asistiendo a ella. Vamos a hacer un trabajo espiritual, y ese trabajo espiritual tiene que ver constantemente una toma de territorio. La toma de territorio se va a hacer haciendo una oración específica en un área circundante alrededor de la casa, en un área no muy lejana, y tomando la palabra que el Señor nos dio de Isaías capítulo 54, en el mes de diciembre, la declaración para este año que dice: te extenderás, y no es una opción, sino que eso va a suceder. Te extenderás a derecha e izquierda, te extenderás delante y por detrás. Tomamos esa palabra, tomamos ese versículo, y ese versículo dice: extiende, ensancha las cortinas de tu tienda y las cuerdas sean, ¿cómo es? Extendidas. Algo así. ¿Sí? Bueno, algo así. Isaías 54. Las cuerdas extendidas, cuando se hace una tienda, una carpa, las cuerdas se atan sobre unas estacas. ¿Alguna vez hizo una carpa? Sí, ¿no? No les veo mucha cara de camping a ustedes. Yo, gracias, paso, ¿no? Pero una vez armé una carpa. Ahora me acuerdo. Una vez. Se cayó antes de entrar, pero bueno. Entonces, para que las cortinas sean extendidas y las cuerdas sean extendidas, vamos a hacer unas estacas para marcar la autoridad sobre ese territorio, como cuando llegó Neil Armstrong a la Luna y plantó la bandera. Entonces vamos a plantar ahí haciendo toma de territorio. Y cada una de esas estacas de madera va a tener un versículo escrito, que es ese versículo que le estoy diciendo, lo va a tener dentro de sí mismo, y así declaramos profética y simbólicamente que tomamos ese territorio para el Señor. Eso es como hacían los conquistadores, hacemos nosotros. Vamos a conquistar la tierra que el Señor nos va a dar. Somos una red que salimos a conquistar. Primero conquistamos nuestro interior. La palabra del miércoles pasado, la palabra del otro miércoles anterior, en las dos ocasiones, hablando de la mujer que tenía las 3 medidas de harina. El tesoro que encontró en un campo y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. ¿Sí? ¿Estaban acá o no estaban acá? Dice, no estaban, parece. No estaban. Ah, no. Dice que el hombre, lo mismo la mujer, cuando vio el tesoro, escondió. La mujer escondió la levadura. Primero la obra del reino empieza dentro nuestro, en nuestro corazón y en nuestro interior. Empezando en nuestro corazón y en nuestro interior, de ahí salimos a conquistar, salimos a buscar, salimos a bendecir. Somos la red del reino de Dios. El reino de los cielos es como una red que, echada en el mar, ¿sabe qué significa, qué simboliza el mar en la Biblia? El mar representa el mundo, la gente del mundo. El mar es el mundo. Hay una enseñanza, el entendido la va a tomar y la va a entender. Ahora, cuando Jesús habla con Pedro y Pedro le dice que vienen a cobrar el impuesto del templo, ¿leyó esa historia en la Biblia? ¿Sí? Capaz que alguno no la leyó. Entonces viene preocupado a Jesús porque no tenían plata. Y Jesús le hace una pregunta sobre a quién le corresponde pagar o no, que eso es al margen. Y tras de esa pregunta Jesús le dice a Pedro estas palabras: anda al mar, tirá la caña o tirá el anzuelo, y el primer pez que saques, ¿sí lo leyó? El primer pez que saques, abrile la boca y ahí vas a encontrar una moneda que se llamaba cuadrante o estatero, que tenía el valor de dos veces el impuesto. Saca ese cuadrante o ese estatero y con él pagá por tu impuesto y por el mío. Pedro hizo lo que el Señor le dijo, encontró el pez, le abrió la boca al pez, sacó la moneda y con esa moneda pagó el impuesto que les iba a reclamar. Enseñanza. ¿Tiene los oídos abiertos? ¿Y las antenitas de vinil? Enseñanza. Ve al mar, gente, mundo, personas. Tirá el anzuelo o la red, la herramienta que tengas a la mano para pescar. La estrategia que Dios te haya dado según el lugar. Si a alguno le gusta pescar, ¿a alguno le gusta pescar?
¿Todos los peces se pescan con el mismo anzuelo y con la misma carnada? De acuerdo al lugar, de acuerdo a la necesidad, usar la estrategia específica. Tira la red, tira el anzuelo. El primer pez que saques, ¿sabe qué significa el pez en la Biblia? Jesús le dijo a Pedro en otro pasaje, le dijo, yo te haré pescador de hombres. El pez en la Biblia representa al hombre, al ser humano. Al primer, ¿no? Sí. No le hagas caso, yo dos. Al primer pez que saques del mar, a la primer persona que extraigas del mundo, a la primer persona que hagas salir del medio de ese mundo, abrile su boca. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Abrile su boca, tomale una declaración de fe, hacelo entregarse a Cristo, presentale al Señor y que decida por Jesucristo. Y cuando hagas esos pasos de ir al mundo, tirar la red, extraer el pez, sacar a esa persona y abrir su boca, vas a tener lo que te falta para cubrir tus necesidades. Repito, el que es entendido, lo entendió. Dios provee a los que trabajan. Dios provee a los que le sirven. ¿Recuerdan el pasaje de las vasijas de aceite de la mujer que no tenía nada pero tenía una vasija? Fue a buscar a sus vecinos. Vasijas vacías. ¿Sabe qué representa la vasija en la Biblia? ¿No sabe? El libro de Romanos dice que somos vasos de barro. Y el libro de Jeremías, él habla diciendo que él tiene que ser una vasija rota, quebrantada, y que se haga de nuevo. La vasija representa la persona, igual que el pez. Vacía. ¿Sabe cuánta gente vacía hay alrededor? ¿Cuánta gente que lo único que tiene tal vez es plata? Y está vacía. Busca esas vasijas vacías, no pocas. Recorre las casas, trae las vasijas, ponelas en tu casa llenales del aceite del espíritu que tenés en vos mismo, pero que los problemas que tenés a tu alrededor no te lo dejan ver. Entonces decís, no tengo nada, solo tengo una vasija de aceite. No tengo nada, solo tengo a Dios, dijo ella. Eso dijo. Dale de lo que tenés, vendé ese aceite, trabajá y viví de lo que resta. La misma enseñanza en otro pasaje. Dios prospera a los que le sirven. Dios prospera a los que trabajan. Dios suple las necesidades de aquellos que toman el trabajo que Dios nos manda hacer. Vuelvo a repetir el versículo de Juan. ¿Cuál es la comida que tengo para comer? Hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. ¿Cuál es la comida que tiene para hacer? Ir a buscar los peces al mar, tirar la red en el mar, llenar las vasijas de aceite. No sé si se está dando cuenta de lo que le quiero decir. Pero si se está dando cuenta de lo que quiero decir y lo pone en práctica, lo pone en obra, entonces va a ser bendecido en todo lo que haga, va a ser prosperado y Dios va a suplir sus necesidades. Es una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, toda clase. Hay salmón dorado y hay bagre. Hay algunos bonitos y hay otro que mejor no mire el de al lado. Hay algunos rechonchitos y hay otros que son escuálidos que parecen esqueléticos. Hay algunos que son correctos, hay algunos que están perdidos. Hay algunos que son educados, hay algunos que son bastante maleducados. Hay algunos que saben actuar de acuerdo a la manera apropiada y hay otros que solamente se meten en lo de lo ajeno. Toda clase de peces. Estamos viviendo una época en nuestra sociedad donde ya ni siquiera podríamos hablar de depravación porque ya no hay códigos morales, donde va a encontrarse que en la iglesia empieza a venir toda clase de gente, toda clase de personas distintas. Algunos con los que más de uno de ustedes no se querría sentar en la misma mesa. Mire que yo los conozco. Algunos no se querrían ni sentar en la misma mesa.
No, con ese no. No, con esa no. Pará. Algunos me dirían, zafá. Pero yo los conozco. Sin embargo, cuando tirás la red, viene toda clase de peces. El pescador hace lo mismo. Cuando tira la red, cuando echa la red, cuando recoge la red, hoy en día cuando por medios mecánicos se recoge la red, viene toda clase. Algunos no sirven. ¿Pero por qué nos sirven? Tenemos un mal concepto, un mal pensamiento. No existe la gente que no sirve. Aunque muchas veces se dice que hay gente que no sirve. Pero no existe la gente que no sirve. Hay peces que no sirven. ¿Saben cuáles son los que no sirven? ¿Cuáles son los que no sirven? Cuando pescas. Los chiquititos. Los que todavía no se desarrollaron. Los que todavía tenerlo es simplemente nada. Es para hacer bulto, pero no te sirve para tu propósito. Para alimentarte no sirve para nada. ¿Qué se hace con el pez chico? Se lo devuelve el agua para que crezca. Y después, aquellos que van a venir, algunos no sirvan. ¿Por qué? Porque todavía no están preparados. Nada más. Y Dios tiene que seguir tratando en sus vidas. Pero tal vez ya nos ha pasado más de una vez, también lo conté en el seminario. Hemos tenido en medio nuestro lesbianas. Más de una vez. Usted ni se enteró. Más de una vez. Entonces tenemos que estar preparados para recibir, para recoger toda clase de esos peces. Porque el pescador que rechaza no sirve para la pesca. El reino de los cielos es como una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y acá viene lo que le decía recién. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Una vez llena, la sacan a la orilla, la llevan al lugar de descanso, la llevan al lugar donde ahí se puede recoger y poner cada uno en su lugar. Termino esta palabra diciéndote esto. Juan capítulo 11. El Señor se entera que su amigo había muerto. ¿Saben de quién hablo? ¿Sí o no? Juan el Bautista no era amigo de Jesús. Gracias. Lázaro. Se entera Jesús que su amigo había muerto. Va a encontrarse en el lugar, va al lugar de la tumba. Se encuentra con su familia, con los hermanos, lloran, llora él, lloran todos entristecidos. Se acerca Jesús a la tumba y estando parado delante de la tumba, delante de la piedra, Jesús hace una oración muy específica, muy puntual. Jesús no da puntadas sin hilo de verdad, todo lo que dice por algo lo dice y él sabe exactamente cómo entrar al corazón de cada uno. Por eso debemos pedirle para hacer red al Señor que nos dé la llave del corazón de cada persona en el lugar donde nos vayamos a mover, donde vayamos a trabajar. Ora y le dice: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Y bajando la voz, dice: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije a causa de ellos, para que crean. Se ve que había gente alrededor que no entendía mucho. Entonces escucha, dijo, y ahora sí creían. Después de haber dicho eso, le habla al muerto. Ahí viene su parte. Le habla al muerto. Y le dice al muerto: Lázaro, sal fuera. Y el muerto, bueno, primero corrió una piedra. Y el muerto, ¿qué pasó? Salió caminando con olor a podrido, porque se le había quedado pegada en las vendas, porque la hermana le dijo: hiede ya. Salió caminando y dice que estaba atado de sus manos y sus pies. Pero salió caminando atado de manos y pies y con un sudario, un manto envolviendo su cabeza. Y así salió. Mira el esfuerzo que tuvo que hacer el muerto que volvió a la vida, que no podía ni caminar, pero ante la voz del Espíritu de vida, ante el llamado a volver a la vida, lo animó a levantarse y a salir, y no podía caminar. Cuando sale fuera de la tumba, Jesús dice estas palabras: a los mismos que antes no creían, a los mismos que estaban alrededor y que Jesús dijo: para que ellos crean, les digo estas palabras: desátenlo y déjenlo ahí. Desátenlo y enséñenle a caminar.
desátenlo y ayúdenle a caminar. Eso es llevar la red a la orilla. Ese es el trabajo que empezamos a hacer. Ese es el trabajo que usted va a hacer. Desatarlo, ese es el trabajo que empezamos a hacer. Las personas, por más posición que tengan o por más situación que tengan, llegan al Señor atados de cabeza, pies y manos sin saber caminar. Por eso muchas veces lo que vemos en las iglesias es que vengo a recibir una bendición y capaz que recibo o no la bendición, pero al poquito tiempo dejan de estar porque no saben caminar. Por eso insistimos a veces tanto con los discipulados, con la enseñanza, para aprender cuáles son los pasos y la manera que tienen que dar, cuáles son las cosas que no tienen que hacer, cuáles son las cosas que sí tienen que hacer, a qué cosas se debe renunciar, por qué caminos no se debe entrar. Enseñar a caminar, para que una vez que se ha enseñado a caminar, pueda caminar en bendición. Ese es el trabajo que comenzamos y esa es la parte que a usted le toca. Una vez que son puestos sobre la orilla, son contados y separados, como le dije, algunos van a volver al mar. Seguirán creciendo, seguirán reproduciéndose y luego en otra oportunidad van a ser capturados de vuelta para el trabajo del Señor. Hay una necesidad en su vida, tiene una necesidad económica, tiene una necesidad de que su situación sea suplida, quiere que sus problemas sean resueltos. No le quiero vender como diría el Universal y decirle si tiene problema haga la cadena de los tantos días y todo. No. Sencillo, le abro con la Biblia. Conviértase en la red del reino de los cielos para ir a pescar y bendecir a los demás. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.